¿Te has imaginado alguna vez cómo sería subir a un coche que parece una obra de arte sobre ruedas o incluso una visión futurista de décadas pasadas? Los años 60 fueron un verdadero laboratorio de ideas atrevidas en la industria automotriz, y eso es exactamente lo que vamos a explorar hoy. Prepárate para un viaje en el tiempo, donde los límites de la creatividad fueron desafiados y nacieron los conceptos más increíbles que marcaron la historia de los coches clásicos americanos. Estos vehículos, más que simples máquinas, eran experimentos visionarios cargados de diseños revolucionarios, motores sorprendentes y tecnologías que, en muchas ocasiones, estaban años luz por delante de su tiempo. Y lo mejor, cada uno de ellos tiene una historia única que contar, llena de curiosidades que te dejarán con la boca abierta. Mientras exploramos esta lista, piensa en los coches que han marcado tu vida. Tal vez ese clásico que viste en el garaje de un vecino, o incluso el modelo que dominaba tus sueños de juventud. Estos conceptos increíbles tienen el poder de despertar no solo nostalgia, sino también esa sensación única de pertenencia a un mundo lleno de historias fascinantes. Y eso es exactamente lo que queremos construir aquí. Una comunidad apasionada por los coches icónicos, la innovación y, por supuesto, las buenas historias. Así que, antes de continuar en este viaje, deja tu comentario aquí abajo. ¿Cuál de estos coches te gustaría ver en tu garaje, o mejor aún, conducir por las calles? Queremos saber tu opinión, porque marca toda la diferencia en nuestra conversación. Y, por supuesto, deja un like y suscríbete al canal. Al fin y al cabo, esta es la mejor forma de ser parte de este club exclusivo de amantes de los coches clásicos y de ayudar a que este contenido llegue a más personas que comparten la misma pasión. ¿Empezamos? 1963 Chrysler Turbine Car. ¿Alguna vez has imaginado conducir un coche propulsado por un motor a turbina? Parece algo sacado de la ciencia ficción, pero en los años 60 esto fue una realidad. Ahora, viajemos en el tiempo y descubramos la historia del Chrysler Turbine Car, uno de los coches más audaces e innovadores que el mundo haya visto. Imagina la década de 1960. El mundo estaba obsesionado con el futuro, desde la carrera espacial hasta las tecnologías más modernas. Fue en este contexto que Chrysler decidió romper barreras y crear un coche que no usaba un motor convencional, sino una turbina de gas. Así es, el Chrysler Turbine Car no funcionaba como los coches tradicionales de gasolina. Estaba equipado con un motor que podía funcionar con una amplia variedad de combustibles: gasolina, diésel, queroseno e incluso aceite de cacahuete. Esta versatilidad era revolucionaria, pero también un riesgo considerable. Su diseño era igualmente futurista, con una carrocería de acero, un acabado en bronce metálico y unos faros que parecían sacados directamente de una película de ciencia ficción. El Turbine Car parecía estar adelantado a su tiempo. No solo era bonito, sino también funcional. Chrysler produjo 55 unidades de este modelo, de las cuales 50 fueron entregadas a consumidores comunes como parte de un programa de pruebas. Estos afortunados pudieron conducir el coche en situaciones reales durante periodos de hasta 3 meses. El motor de turbina era una obra maestra de la ingeniería, desarrollaba 130 caballos de fuerza y alcanzaba aproximadamente 500 Nm de par. Todo esto sin necesidad de un radiador ni una transmisión tradicional, ya que la turbina era extremadamente eficiente. Sin embargo, había limitaciones. El coche emitía un sonido que recordaba al de un avión a reacción, algo que encantaba a algunos pero molestaba a otros. Además, el consumo de combustible era elevado, y las emisiones no cumplían con las normas emergentes de la época. Un dato curioso y único sobre el Chrysler Turbine Car es que podía literalmente comer cualquier cosa. Una vez, se abasteció con perfume Chanel número 5, y funcionó. Esto era un testimonio de su versatilidad, pero también una demostración extravagante de cómo Chrysler quería demostrar su punto. Desafortunadamente, el alto costo de producción y la complejidad de la tecnología hicieron inviable el sueño de comercializar el Chrysler Turbine Car. Al final, solo sobrevivieron 9 unidades, y hoy son piezas de museo valoradas en millones de dólares. 1967 Chevrolet Astro 1. Y ahora, avancemos unos años para conocer el Chevrolet Astro I, un prototipo de 1967 que parecía salido directamente de una base espacial. Si el Chrysler Turbine Car nos mostró innovación mecánica, el Astro 1 trajo un verdadero espectáculo de diseño futurista y aerodinámico. Creado en pleno auge de la era espacial, el Chevrolet Astro 1 fue la respuesta de General Motors a la búsqueda incesante de eficiencia e innovación. Desde el momento en que lo miras, es imposible no notar su forma baja y curvilínea. Con solo 99 centímetros de altura, parecía literalmente pegado al suelo. ¿El objetivo? Reducir al máximo el coeficiente de arrastre y explorar cómo la aerodinámica podría revolucionar el rendimiento de los automóviles. Para la época, esta obsesión por la aerodinámica era una idea digna de experimentación. El cockpit era el punto visual más destacado. Inspirado en los habitáculos de los aviones,
Venía con una burbuja de vidrio que ofrecía una visión panorámica y un sistema de apertura que hacía que el conductor y el pasajero entraran como si se tratara de una nave espacial. Para hacerlo aún más impresionante, el volante fue sustituido por dos controles manuales, dando al conductor la sensación de pilotar un avión en lugar de conducir un coche. Bajo el capó, o mejor dicho, detrás del cockpit, el Chevrolet Astro 1 estaba equipado con un motor V8 de 7 litros, 427 pulgadas cúbicas, que desarrollaba unos impresionantes 390 caballos de fuerza. Aunque era un prototipo centrado en el diseño y la aerodinámica, también demostraba un rendimiento digno de respeto para los estándares de los años 60. Aquí va un dato curioso y único sobre el Astro 1. Fue diseñado con un techo y ventanas de vidrio especial que se oscurecían automáticamente dependiendo de la luz solar. Sí, en los años 60, GM ya estaba experimentando con tecnologías que no se volverían comunes hasta décadas después. Este tipo de detalle demostraba cómo el Astro 1 estaba a años luz de su tiempo. Lamentablemente, al igual que muchos prototipos revolucionarios, el Astro 1 nunca pasó de la fase conceptual. Sirvió como un campo de pruebas para ideas innovadoras, pero no tenía intenciones de entrar en producción. Aún así, sigue siendo recordado como uno de los coches conceptuales más audaces jamás creados por Chevrolet. ¿Y tú? ¿Tendrías el valor de pilotar esta nave sobre ruedas? Si es así, prepárate, porque el próximo coche de nuestra lista lleva la audacia a otro nivel. 1962 Ford Satellite 21. Ahora imagina estar en los años 60 y escuchar sobre un coche que preveía conducción asistida por ordenador y motor eléctrico. Parece un sueño lejano, ¿verdad? Pero eso es exactamente lo que el Ford Satellite 21 prometió en 1962. Este concepto no era solo un coche, era la visión de Ford para el siglo XXI, un futuro donde la tecnología transformaría por completo la forma en que nos movemos. El Ford Satellite 21 fue presentado en la Feria Mundial de Seattle, un evento que celebraba el progreso tecnológico y la visión de un futuro mejor. Parecía salido directamente de una película de ciencia ficción, con sus formas futuristas, líneas angulares y un concepto muy adelantado a su tiempo. Su diseño radical no solo tenía una función estética, sino que también servía para mostrar cómo los vehículos del futuro podrían ser modulares y adaptarse a las necesidades de los conductores. Lo más impresionante era lo que había bajo el capó, o mejor dicho, lo que podría haber. El Satellite 21 fue diseñado para utilizar motores modulares que podían ser intercambiados según las preferencias del conductor o el tipo de combustible disponible. Además, anticipaba la posibilidad de una conducción asistida por ordenador, algo que se concretaría décadas después con la llegada de los sistemas de conducción autónoma. Y eso no es todo. El concepto también incluía un sistema eléctrico que podría integrarse en una infraestructura urbana futurista. Básicamente, Ford estaba pensando en Tesla antes de que Elon Musk siquiera naciera. Un detalle fascinante del Satellite 21 era su panel de control. Este preveía pantallas y botones interactivos que podían proporcionar al conductor información en tiempo real sobre el rendimiento del vehículo e incluso mapas digitales, una idea revolucionaria para la época que anticipaba los sistemas modernos de GPS. Lamentablemente, el Ford Satellite 21 nunca pasó de ser un concepto de exposición. No fue diseñado para circular realmente, pero sirvió como un laboratorio de ideas y un hito visionario para la industria automotriz. Hoy en día, se recuerda como uno de los primeros coches en soñar con el futuro que estamos viviendo ahora. 1964 Pontiac Banshee XP 833. Si te dijera que uno de los coches más icónicos de Chevrolet, el Corvette, casi tuvo un hermano aún más atrevido y exclusivo, ¿me creerías? Pues bien, en 1964, el Pontiac Banshee XP 833 surgió como un prototipo que prometía ser un verdadero rival dentro de la propia General Motors. Descubramos este increíble deportivo que estuvo a punto de pasar de la ficción a las calles. El Pontiac Banshee XP 833 fue creado para ser el coche deportivo definitivo de Pontiac, combinando un diseño innovador y un rendimiento impresionante. Era una respuesta directa al éxito del Ford Mustang, pero con un toque aún más agresivo. John DeLorean, sí, el mismo que diseñó el famoso coche de Regreso al Futuro, lideró el proyecto y tenía grandes planes para el Banshee. Su diseño bajo y aerodinámico, con un capó largo y una parte trasera corta, lo convertía en un claro precursor de lo que sería la siguiente generación del Chevrolet Corvette. Equipado con un motor de 6 cilindros en línea de 3,8 litros, el Banshee XP 833 entregaba aproximadamente 165 caballos de fuerza, pero su verdadero punto fuerte era su peso reducido. Con una carrocería hecha de fibra de vidrio, el coche pesaba menos de 900 kilogramos, lo que le daba una relación peso-potencia impresionante para la época. Ágil, rápido y extremadamente divertido de conducir, al menos sobre el papel, ya que pocas personas tuvieron el privilegio de probarlo. El diseño interior también era futurista,
con un panel de instrumentos orientado hacia el conductor y detalles que destacaban su enfoque en el rendimiento. Sin embargo, General Motors vio al Banshee como una amenaza para el Corvette, temiendo que pudiera robarle ventas al deportivo principal de la compañía. Por eso, el proyecto fue archivado, y solo se construyeron 2 prototipos. Un dato curioso sobre el Banshee, influyó directamente en el diseño de los coches deportivos de GM durante décadas. Puedes notar elementos del Banshee en modelos como el Chevrolet Camaro y, por supuesto, en el Corvette de segunda generación. Aunque nunca entró en producción, dejó un legado que moldeó el futuro de los deportivos estadounidenses. 1968 Dodge Charger 3. Prepárate para conocer el Dodge Charger 3, un coche que parecía haber sido diseñado para cruzar el horizonte a 1000 km/h. Presentado en 1968, este prototipo no era solo un muscle car, era la visión de cómo el futuro podía transformar la potencia y la agresividad típicas de Dodge en un espectáculo aerodinámico e innovador. El Dodge Charger 3 fue un paso audaz para la marca, llevando la idea de los coches conceptuales a otro nivel completamente nuevo. Con un diseño ultra bajo, con poco más de 1 metro de altura, y puertas de tijera que se abrían dramáticamente hacia arriba, parecía algo sacado de una película de espías. Todo el enfoque estaba en impresionar. Su carrocería fue moldeada en fibra de vidrio, con líneas suaves y aerodinámicas que maximizaban la eficiencia y daban la impresión de velocidad, incluso estando parado. Bajo su apariencia futurista, el Charger 3 era pura potencia. Fue diseñado para albergar un motor Hemi V8, con una potencia estimada de más de 425 caballos de fuerza, algo que dejaba boquiabiertos a los entusiastas de los muscle cars. Aunque nunca fue conducido en público, ya que era un modelo puramente estático, el concepto dejó claro que Dodge estaba dispuesta a llevar los límites del diseño automotriz más allá de lo convencional. Un detalle técnico innovador era el parabrisas, que funcionaba como el capó y se levantaba por completo para dar acceso al cockpit. Dentro, el conductor era recibido por una cabina futurista, con botones en lugar de llaves tradicionales y un tablero de instrumentos que parecía más una consola de mando de nave espacial. Todo esto reforzaba la idea de que el Dodge Charger 3 era más que un coche, era una declaración de intenciones hacia el futuro. Ahora, un dato curioso y único sobre el Charger 3, no tenía espejos retrovisores convencionales. En su lugar, utilizaba cámaras y pantallas internas, una tecnología que parecía sacada de otro mundo en los años 60 y que solo se volvió práctica en modelos de producción mucho más recientemente. Lamentablemente, como muchos coches conceptuales de esa época, el Dodge Charger 3 nunca fue pensado para la producción en masa. Era más una demostración de creatividad e innovación por parte de Dodge, mostrando lo que la marca podía hacer cuando dejaba volar su imaginación. ¿Y tú? ¿Crees que el Dodge Charger 3 podría haber cambiado el mercado de los muscle cars si se hubiera producido? Comparte tu opinión en los comentarios. Y no te vayas, porque la lista de los coches conceptuales más increíbles de los años 60 acaba de comenzar. 1965 Chevrolet Corvette Mako Shark 2. Prepárate para conocer un coche conceptual que literalmente mordió a la competencia. El Corvette Mako Shark 2 se inspiró en uno de los depredadores más rápidos y agresivos de los océanos, el tiburón Mako, y estuvo a la altura de su nombre, con un diseño que se convirtió en un hito e influyó directamente en el futuro del Corvette. El Mako Shark 2 fue más que un simple coche conceptual, fue una obra maestra del diseño automotriz. Con curvas fluidas y agresivas, su carrocería tenía un degradado de pintura que pasaba del azul profundo en la parte superior al gris metálico en la parte inferior, exactamente como los colores de un tiburón Mako. Este acabado único llamó tanto la atención que se convirtió en uno de los diseños más memorables de la década. Bajo el capó, el Mako Shark 2 fue diseñado para albergar motores V8 de alto rendimiento, reflejando el espíritu deportivo del Corvette. Aunque nunca fue probado oficialmente en carreras, la idea era combinar potencia bruta con una estética que transpiraba velocidad. Se estima que su configuración inicial podría ofrecer más de 400 caballos de fuerza, alineándose con el prestigio de los muscle cars de la época. Pero la mayor contribución del Mako Shark 2 no fue su rendimiento, sino el impacto que tuvo en la línea Corvette. Este concepto sirvió como base directa para el Corvette C3, producido entre 1968 y 1982, que se convirtió en una de las generaciones más icónicas del modelo. Desde el largo capó hasta las líneas curvilíneas y las entradas de aire estilizadas, todo en el C3 llevaba el ADN del Mako Shark 2. Ahora, aquí va un dato curioso. El creador del concepto, Bill Mitchell, estaba tan obsesionado con el degradado de pintura del coche que ordenó a sus diseñadores recrear perfectamente los colores de un tiburón Mako disecado que tenía en su oficina. Y créelo o no, cuando no lograron acertar con el tono, Mitchell mandó repintar el tiburón para que coincidiera con el coche. Esto muestra el nivel de perfeccionismo que envolvía este proyecto. 1964 GM Runabout.
Imagina un coche compacto, futurista y lo suficientemente práctico como para navegar por el caos urbano de los años 60. Ese era el GM Runabout, un microcoche conceptual de 1964 que parecía sacado directamente de un episodio de Los Supersónicos. Aunque pequeño, traía grandes ideas para el futuro de la movilidad en las ciudades. El GM Runabout fue diseñado como una solución innovadora para el transporte urbano. En una época en la que los coches eran cada vez más grandes y potentes, General Motors decidió ir en dirección contraria, creando un vehículo compacto y funcional. Su diseño modular y minimalista estaba pensado para satisfacer las necesidades de las ciudades modernas, ahorrar espacio, ser eficiente y práctico. Con menos de 3 metros de largo, era perfecto para aparcar en cualquier rincón. La gran innovación del Runabout era su enfoque futurista. Tenía un techo transparente y deslizante que facilitaba el acceso al interior del vehículo y ofrecía una sensación de amplitud en un coche tan pequeño. Además, el concepto incluía un maletero desmontable, algo parecido a un pequeño remolque que podía acoplarse para transportar más carga, convirtiendo el coche en un práctico utilitario urbano. En cuanto a motorización, el Runabout era ligero y ágil, equipado con un pequeño motor de combustión que priorizaba la eficiencia. Su potencia era modesta, de unos 40 caballos, pero más que suficiente para lo que estaba diseñado, moverse por calles congestionadas y recorrer distancias cortas en la ciudad. Ahora, el dato más curioso sobre el GM Runabout incluía un sistema de recarga eléctrica para dispositivos personales, como máquinas de afeitar eléctricas y radios portátiles, anticipando algo que hoy es esencial en los coches modernos, los puertos USB. En aquella época, esto parecía casi surrealista. A pesar de ser un concepto fascinante, el GM Runabout nunca estuvo pensado para producción masiva. Era más bien una declaración de cómo GM imaginaba la vida urbana del futuro, compacta, eficiente y llena de posibilidades. Hoy en día, es un recordatorio de cómo la creatividad de los años 60 ayudó a moldear ideas que solo se hicieron realidad mucho tiempo después. 1960 Plymouth XNR. Si crees que ya lo has visto todo en diseño automotriz, prepárate para descubrir el Plymouth XNR, un roadster que redefinió el concepto de audacia. Diseñado por el legendario Berger Lesnar, este coche es una prueba de que, a veces, romper todas las reglas es la mejor manera de pasar a la historia. El Plymouth XNR era un coche que llamaba la atención desde el primer vistazo. Su diseño asimétrico, con una gran aleta del lado del conductor que corría desde el capó hasta la parte trasera, lo hacía parecer una obra de arte en movimiento. Inspirado en los coches de Fórmula 1 de la época, Lesnar diseñó el XNR para que fuera único, desafiando las normas convencionales de simetría. No solo estaba hecho para ser admirado, sino para ser recordado. Bajo el capó, el XNR también impresionaba. Estaba equipado con un motor Slant 6 de 2,8 litros, ajustado para entregar alrededor de 250 caballos de fuerza, nada mal para un roadster ligero y ágil. Su rendimiento no se quedaba atrás de su diseño. El coche podía alcanzar una velocidad máxima de 240 km por hora, lo que lo convertía en un roadster rápido y eficiente para los estándares de la época. A pesar de su atractivo visual y rendimiento, el Plymouth XNR nunca estuvo destinado a la producción en masa. Solo se construyó un prototipo, y tuvo un recorrido fascinante. Después de recorrer el mundo en exposiciones, el XNR desapareció durante décadas hasta que fue encontrado en el Líbano en los años 2000. Fue restaurado con perfección y hoy es una pieza única de colección, valorada en millones de dólares. Y aquí va un dato curioso y exclusivo. El nombre XNR proviene directamente de las iniciales de su diseñador, Berger Lesnar, mostrando lo personal que era este proyecto para él. Quería que el coche fuera una firma de su creatividad y una representación de su visión futurista del automóvil. El Plymouth XNR es más que un coche, es una pieza icónica que desafía al tiempo, demostrando que el coraje de innovar siempre deja huella. ¿Y tú, te atreverías a conducir algo tan único? Déjanos tu opinión en los comentarios sobre este increíble roadster. Y mantente atento, porque el próximo coche de la lista también promete ser impresionante. 1969 AMC AMX2. Si crees que Estados Unidos solo sabía fabricar muscle cars robustos, el AMX2 está aquí para cambiar esa percepción. En 1969, American Motors Corporation decidió adentrarse en el mundo de los superdeportivos con un concepto que mezclaba líneas europeas atrevidas y la brutalidad americana. El AMX2 era pura audacia en forma de coche. Este prototipo era impresionante a primera vista. Sus líneas bajas y fluidas daban una sensación de velocidad incluso estando parado, y su parte trasera corta con faros afilados realzaba su inspiración futurista. La gran innovación era su configuración con motor central, algo novedoso para un fabricante estadounidense en aquella época.
especialmente considerando el enfoque tradicional en motores delanteros para los muscle cars. Hablando del motor, el AMX2 fue diseñado para albergar un V8 de alto rendimiento con una potencia estimada de unos 340 caballos de fuerza, aunque, como muchos conceptos, nunca fue probado a su máxima capacidad. La idea era explorar el equilibrio perfecto entre rendimiento y diseño, combinando potencia con un centro de gravedad bajo para mejorar la maniobrabilidad. Se concebía que alcanzara velocidades cercanas a los 250 km por hora, un número impresionante para la época. En el interior, era tan futurista como su exterior. El cockpit envolvente presentaba un panel de instrumentos enfocado en el conductor, con controles ergonómicos y una visión clara, reforzando la idea de que este coche estaba hecho para ser conducido como una máquina de carreras. Incluso siendo solo un concepto, transmitía la sensación de estar en la vanguardia de una nueva era para los deportivos americanos. Ahora, un dato curioso y único sobre el AMC AMX2, se inspiró en el mundo de la aviación. El equipo de diseño trabajó con el objetivo de crear un vehículo que evocara un avión de combate, tanto en términos de rendimiento como de estética. Esto se reflejaba en los detalles aerodinámicos atrevidos y en el acabado interior, que parecía más una cabina de mando que el interior de un coche. Lamentablemente, nunca pasó de la fase conceptual. American Motors era un fabricante más pequeño en comparación con gigantes como Ford y GM, y la idea de producir un superdeportivo con motor central era financieramente inviable para la empresa. Sin embargo, el AMX2 sigue siendo uno de los conceptos más impresionantes jamás creados por la marca y una demostración de que la innovación no tiene límite. 1963 Ford Cougar 2. Y para cerrar nuestra lista con estilo, les presento el Ford Cougar 2, un coupé deportivo de 1963 diseñado a medida para desafiar la supremacía europea en el segmento de autos de lujo. Con líneas elegantes, un rendimiento de alto nivel y un encanto digno de las carreteras italianas, el Cougar fue el intento de Ford de demostrar que los estadounidenses también podían fabricar autos refinados y deportivos. El Cougar 2 era un espectáculo de diseño. Con su carrocería baja y alargada, faros escamoteables y curvas suaves, desprendía sofisticación. La inspiración europea era clara, con una estética que recordaba a modelos como el Ferrari 250 GT y el Aston Martin DB4. Sin embargo, tenía una identidad propia, combinando el estilo europeo con la robustez estadounidense, resultando en un auto listo para brillar tanto en las pistas como en los desfiles. Bajo el capó, escondía un poderoso motor V8 de 4,7 litros, capaz de generar aproximadamente 275 caballos de fuerza. Estaba diseñado para alcanzar velocidades cercanas a los 225 km por hora, una marca respetable para los deportivos de la época. Esa combinación de potencia y diseño refinado dejaba claro que no era solo una obra de arte visual, sino también una máquina de rendimiento impresionante. Un detalle fascinante del Cougar 2 era su interior lujoso y funcional, con asientos de cuero de primera calidad y un panel de instrumentos minimalista, enfocado a la comodidad y la experiencia del conductor. La idea era crear un deportivo que no solo fuera hermoso y rápido, sino también lo suficientemente sofisticado como para satisfacer al público más exigente. Un dato curioso: el Cougar 2 fue desarrollado en paralelo con el icónico Ford Mustang. Mientras que el Mustang estaba enfocado en el mercado de masas, el Cougar 2 apuntaba a un nicho más exclusivo y sofisticado. Sin embargo, Ford optó por centrar sus esfuerzos en el Mustang, y el Cougar 2 nunca llegó a la producción. Solo se construyó una unidad, convirtiéndolo en una pieza única y codiciada por coleccionistas y entusiastas. Aunque permaneció como un concepto exhibido, el Ford Cougar 2 dejó su huella como ejemplo de que los deportivos estadounidenses podían competir con los mejores del mundo. Y así llegamos al final de nuestro viaje por los 10 coches concepto americanos más increíbles de los años 60. Estas máquinas revolucionarias nos mostraron cuánto la creatividad y la audacia eran sellos distintivos de aquella época. Ahora queremos saber, ¿cuál de estos coches fue tu favorito? O quizá, ¿cuál te pareció el más excéntrico? Déjanos tu opinión en los comentarios, queremos conocer cada detalle de lo que te pareció este contenido. Y si crees que ya lo has visto todo, te equivocas. No te vayas sin hacer clic en nuestro video sobre los 10 coches americanos más feos y peculiares de los años 50. Son modelos tan raros e inusuales que no creerás que realmente existieron. Es un verdadero espectáculo de curiosidades que te enganchará desde el principio hasta el final. Haz clic ahora y embarca en otro viaje por el lado más extraño de la historia automotriz.